Bueno, ¿me confirman por favor que me estén escuchando bien? Sí, profesor, se lo escucha bien. Bien, bueno, bienvenidos a todos. Comenzamos hablando un poquito de la forma en que vamos a hacer estas clases virtuales. En la facultad, por lo pronto, y conforme nos notificaron el día de ayer, va a mantener esta metodología en el segundo cuatrimestre. Va a haber algunas cuestiones que se van a tratar, pero en principio va a seguir este régimen. En base a eso, hemos mantenido ya una experiencia el año pasado, con lo cual lo vamos a mejorar ahora. Hemos corregido ciertos aspectos que esperamos que sean útiles para el proceso de enseñanza y aprendizaje. Una de ellas es el hecho de pedirles que habiliten sus cámaras, por un lado, para ir conociéndolos. Me ha tocado tener que tomar examen y lógicamente se me escapa el apellido de un alumno y de pronto que sea alumno mío el año pasado, pero bueno, no logré captar su imagen, así que de ahí que se les pida que activen las cámaras. No somos muchos y esto no va a generar un mayor inconveniente en la comunicación. Entonces, como norma, micrófono apagado, cámara habilitada. Si hay alguna consulta sobre lo que estemos tratando o sobre cualquier otro tema durante la clase, por el chat, cosa que yo pueda coordinar la respuesta en el momento adecuado para todos o en forma individual si así hiciera falta. Por otro lado, recuerden, como ya les dije a quienes entraron por primera oportunidad, el hecho de consignar su asistencia es una metodología que simplemente la controla la facultad, como en todos los otros casos, y que forma parte de la clase virtual. Ustedes tienen acceso, salvo un alumno, que no lo veo presente en este momento, al aula virtual en función de su inscripción en el CISACAD. Si hubiese alguna situación que está fuera de esa inscripción normal, bueno, lo tenemos que tratar personalmente y ver si lo podemos resolver nosotros o si requiere alguna actuación o del departamento o de alumnos o en general de parte de ustedes mismos. Por lo pronto, los que están figuran ya inscriptos, o sea que en teoría podríamos trabajar perfectamente en el curso. Que no aparece habilitada la asistencia, bueno, ya la verifico en unos minutos. ¿Qué otra cosita? Les dejo el mail institucional para cualquier consulta que tenga que ver con la cátedra. Lo único que les pido, fíjense acá, por favor, que en el asunto encabecen ustedes el asunto con esta sigla: Seguridad Informática 3K1. Espero que todos sean conscientes que están cursando dentro de la comisión 3K1. Esto me permite a mí organizar el mail, simplemente. Yo sé que es de la cátedra y lo trato de una forma distinta. Conozco el funcionamiento de la regularidad con que nos vamos a ver, vamos a intercambiar mail y trabajos, entonces lo reitero, es algo que francamente me resulta muy difícil que lo cumplan, no solo al principio, sino durante todo el desarrollo del cursado. Por eso lo insisto y considero que es una buena forma de que yo diferencie a dónde se refiere la consulta. ¿Está? Vamos a hacer un pequeño intervalo dentro de un rato y ahí voy a verificar el tema de la asistencia, si hay algún inconveniente de mi parte o del aula virtual. Por lo pronto yo les voy a tomar asistencia también para consignar mis planillas
pero al solo efecto de verificar que estén bien agregados como corresponde. En cuanto a la promoción de la materia, ustedes saben que se ha establecido, en este caso, que se consigue aprobando en el primer parcial o en su recuperación con 7 o más de 7. Reitero, la promoción parte de la aprobación de los 2 evaluativos, ¿sí?, que se van a tomar durante el transcurso del cuatrimestre con 7 o más de 7. Quien saca 6 va a tener la opción de ir a una recuperación y tratar de elevar la nota. Obviamente, si le va peor, va a mantener la última nota. La que vale es el último parcial que rinde. Se promociona entonces con 7 o más de 7 en el primer parcial y en el evaluativo. En la recuperación integral ya no. Quienes tengan la opción por una cuestión de regularidad, no de promoción ya, no pueden optar por la promoción. Repito una vez más porque esto se va a dilatar en el tiempo y van a aparecer las incógnitas. Para promocionar la materia, condición número 1, evaluativos aprobados en la primera fecha o en la recuperación con 7 o más de 7. Con los 2 evaluativos en esas condiciones, pasan a el mecanismo de promoción si además tienen la asistencia, han presentado los trabajos prácticos y los laboratorios que vamos a ir haciendo durante todo el cuatrimestre. ¿Está? También no se promocionan los evaluativos. ¿De acuerdo? Hay que sacar 7 o más de 7 en cualquiera de los 2. O sea, si en uno han sacado 6 y en el otro han sacado 8, el promedio es 7, pero no vale para la promoción de la materia. Que eso también les quede claro. Entonces hay que hacer el esfuerzo en el primer evaluativo o en su recuperación para obtener un puntaje igual o superior a 7. ¿Soy claro en eso? Si hay alguna consulta, este es el momento. Bien. ¿Qué le agregamos? La asistencia y los trabajos prácticos y laboratorios que lógicamente vamos a ir intercambiando durante el transcurso del cursado. Para regularizar, ya no para promocionar, basta con 6 y asistencia y trabajos prácticos. El alumno que obviamente tiene la condición de regular a no de promocionado, va a tener que esperar una mesa de examen para lograr aprobar la materia. ¿Está? Bueno. Si ustedes han seguido, creo que algunos han logrado tener acceso al aula virtual anteriormente, habrán visto noticias, información. Por ahora en la página principal hay un link a noticias en el cual después voy a concentrar todo ese tipo de datos para que no se nos mezcle con los apuntes habituales de la materia, pero yo soy muy insistente en esto, ¿sí? La incorporación de información que les puede ser de interés dentro de los contenidos de la materia para que ustedes puedan seguirlo. Obviamente es información adicional, salvo que específicamente yo les pida en algún trabajo práctico que la lean, está a disposición de ustedes, pero no es de consulta obligatoria dentro del cursado. Entiendo que quienes están dentro del cursado de esta optativa tienen algún interés particular y eso es lo que me mueve a subirle ese tipo de información. En general es información de último momento, información vinculada a los tipos y a los temas que tocamos en los diferentes capítulos de la materia. La idea del cursado va a ser una clase virtual en la cual yo les presento en general un capítulo, eventualmente y por su contenido pueden ser 2, pero no más de 1 o 2 capítulos. Sobre eso trabajan ustedes. Yo hago la presentación
Y durante el transcurso de la semana, normalmente después del día jueves, a más tardar el viernes, subo a la página un cuestionario que ustedes deberán confeccionar y responder y que yo evaluaré el fin de semana y después lo charlaremos la próxima clase virtual. ¿Sí? O sea, los martes ustedes tendrán la respuesta y dialogaremos sobre las distintas respuestas que yo encuentre en sus trabajos prácticos. ¿Está? De ahí, un trabajo práctico puede ser reemplazado por un laboratorio que pueden hacer ustedes o que eventualmente podamos hacer en conjunto en el aula virtual, pero eso lo iremos manejando durante el transcurso del tiempo. Esos trabajos prácticos laboratorios deben estar presentados y aprobados, cosa que yo iré informando regularmente para llegar a la regularidad o, en el mejor de los casos, a la promoción de la materia. Bueno, les recuerdo, veo que hay varios sin haber activado la cámara, deben tenerla activada. Esto sirve para mantener el control de la asistencia que haremos en unos minutos. Los laboratorios, me preguntan, son el uso de herramientas de software que tienen que ver con las técnicas de protección de la información. Preguntas, eventualmente les subiría algún software que ustedes podrán utilizar, podrán, por ejemplo, proceder a la encriptación de un archivo, enviarme ese archivo encriptado, ver el tema de la contraseña, elevar la planificación de un método de respaldo siguiendo también algún software que nos permita afianzar ese tipo de conceptos. Bueno. ¿Alguna pregunta? Listo. Bueno, esto lo charlaremos también en unas clases más adelante para reforzar los conceptos. Por último, decirles que el horario que vamos a tomar para el inicio de la actividad va a ser las 14 a partir del martes que viene. El horario de las 13:15 medio complicado para quienes tienen alguna otra tipo de actividad, coincide con el almuerzo, y dado que tenemos flexibilidad, comenzaremos, reitero, a partir del martes que viene, ya en el horario de 14. La cátedra tiene asignado hasta las 16 el horario de clase. Vamos a ser flexibles, en la medida que un tema lo requiera, llegaremos hasta las 16 o eventualmente cuando yo dé por concluido el tema, estará concluida también la clase. Lo que quede firme entonces es que a partir del martes que viene nos juntamos a partir de horas 14. Bueno. En el aula virtual, les reitero, yo le había dejado algún tipo de información. Les hablé, voy a volver ahí. Les reitero que las clases virtuales se van a empezar a grabar. Vamos a empezar a grabar a partir de ahora. Y en función de eso, después veremos dónde las subimos para su consulta. Una de las grandes preguntas que normalmente nos hacemos es ¿cuál es el alcance de el concepto de seguridad de la información? Lo que habitualmente circula, lo que normalmente se conoce dentro de diferentes medios, es lo que tiene que ver con ciberdelito o cibercrimen, ¿sí? Que engloba un concepto que podríamos denominar de ciberseguridad. Vamos a charlar más adelante que la seguridad es uno de los aspectos que engloban la protección de la información. No solamente nos va a interesar el ciberdelito, reitero, es un subconjunto de todos los temas que tienen que ver con
la seguridad informática en particular. Y podrían encontrar, el primer capítulo ya se los presenta, ya con un enfoque más didáctico, como el análisis, ¿sí?, de la vulnerabilidad de las propiedades de la información. Y uno de los temas con los cuales nos encontramos regularmente y del cual vamos a charlar oportunamente en profundo, es el tema del respaldo de información. Y el respaldo de información es una de las técnicas o herramientas más completas que tenemos dentro de lo que es la seguridad informática. Sin embargo, no encontramos noticias regularmente que nos hablen de fallas de seguridad vinculadas a la falta de un respaldo de información. Sí en el fondo, sí en el fondo. Si han llegado a leer un artículo que les puse en la página respecto del tema del ransomware, verán que una de las soluciones concretas para ese tipo de inconvenientes es el uso de una práctica regular de copias de respaldo. Entonces, no nos vamos a focalizar en cibercrimen. El cibercrimen es un capítulo, es un subconjunto de temas que iremos analizando dentro de la cátedra, pero que no tiene que ver exactamente con todos los conceptos que tenemos que ver desde el punto de vista de la protección de la información. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es aclarar ese concepto. ¿Qué vamos a hacer en seguridad informática como cátedra? ¿A dónde apuntamos? Y esto nos trae aparejado un condicionamiento. Hoy en día, en distintos países del mundo, la ciberseguridad ya se considera toda una carrera universitaria desde nuestro punto de vista. Una formación específica, no una materia, no una materia. Entonces, para nosotros, una materia cuatrimestral y optativa, ¿sí?, no puede desarrollar todos los contenidos que hacen a la especialidad de un oficial de seguridad, un administrador de seguridad, un responsable de seguridad, el título que ustedes le quieran poner, porque tampoco eso está estandarizado, al tópico que va a tener que encarar una persona que se encare a analizar los aspectos de la protección de la información. Este PDF no es de la materia, abajo tienen la referencia, si quieren leerla en profundidad, ¿sí?, pero es un enfoque distinto, pero a su vez complementario de lo que tenemos que concientizarnos respecto de la seguridad informática. En principio, dice, los activos asociados a los sistemas informáticos de una organización se pueden clasificar de acuerdo a lo siguiente. Y le dejo el enunciado. Todos lo conocen. Es un enunciado taxativo de temas que tienen que ver con la seguridad informática. Nosotros después lo tratamos en detalle este tema. ¿Cuáles son las amenazas a la seguridad de la información? Y nos empiezan a hablar de catástrofes naturales. Sin embargo, es difícil que en las noticias donde aparecen los cibercrímenes, la violación de cuentas, ¿sí?, el ataque por ransomware a distintas empresas, la denegación de servicios que se producen en distintas organizaciones, porque no es de atención pública. Sin embargo, las catástrofes naturales, como lo vamos a ver más adelante en detalle, también son contingencias que pueden afectar la protección de la información. Amenazas físicas, el fraude informático, intrusiones. Y estos dos últimos términos ya nos están acercando a lo que es más popular. Más popular en el sentido de la difusión que se da en distintos medios cuando se habla
de seguridad informática, pero que nosotros ya estamos diciendo, ojo, la seguridad informática no solo es ciberdelito, no es solo los aspectos que tienen que ver con la ciberseguridad. Acá aparecen otros errores humanos, ¿sí? Por ahí si aparece algún error, alguna noticia que hace referencia al error de operadores o desarrolladores o programadores que han generado dentro de una estructura informática alguna contingencia. Bueno, software ilegal. Espero que no sea el caso, pero es muy común que utilicemos software ilegal muchas veces, ¿sí? Para lo cual necesitemos utilizar un crack. Y ese crack muchas veces condiciona la funcionalidad, la operatividad de nuestro sistema informático, ya sea nuestra PC diaria, nuestra tablet o, en el peor de los casos, la estructura informática de una organización. Ese es el aspecto, ¿sí?, que nos va a tocar analizar. Código malicioso, bueno, también es el boom, es lo más habitual. Código malicioso engloba un conjunto de aspectos que vamos a analizar más adelante también dentro de la cátedra y que tienen que ver con todo aquel software que ha sido generado con el efecto de producir alguna de las alteraciones de las propiedades características de la información. Bueno, este es un pequeño esquema, ¿sí? Estimación de los riesgos. ¿Cuándo afecta una falla de seguridad en los negocios? Probabilidad de que ocurra una falla. Determinación de las prioridades y acciones de gestión e implementación de control. Revisiones periódicas de los riesgos de seguridad y los controles. Acá hago un paréntesis. Nosotros vamos a hablar ya con propiedad, con argumentos, con conceptos, de que la protección de la información pueden ser medidas de seguridad o pueden ser medidas de control. Un concepto que acá lo están anticipando y que nosotros vamos a tratar de conceptualizar adecuadamente ya en las próximas charlas. Bueno, después está reflejar los cambios en los requerimientos y prioridades de la empresa, considerar nuevas amenazas y vulnerabilidades, corroborar que los controles siguen siendo eficaces y apropiados. Esto es un enfoque. Es el enfoque de la fuente a que yo hago referencia en el final del documento. Van a ver, vamos a encontrarnos más adelante con coincidencias respecto del contenido dentro de lo que yo he denominado un plan integral de protección informática. Y estos conceptos que acá lo trata otra fuente totalmente alejada de la cátedra para tratar los mismos aspectos. No hay un manual de seguridad informática que le diga, haga esto y esto para lograr la protección de su sistema informático. No lo hay, no existe. Hay sugerencias que analizaremos, hay propuestas de concientización, hay propuestas de normas de trabajo, pero no existe una regla infalible que nos permita a todos seguir esas reglas para hacer el establecimiento de una política de seguridad. Eso lo tenemos que dar por descartado desde el comienzo. Como también tenemos que descartar el hecho que nosotros nos vamos a llegar a proteger en un 100% de todas las contingencias que puedan llegar a afectar un sistema informático. La seguridad al 100% no existe, es una falacia. Nunca, por más que sigamos con cierto criterio todo lo que he comentado hasta ahora, vamos a lograr una seguridad del 100%. Entonces ya tenemos que partir de ese hecho, ¿sí? No hay mecanismo que garantiza un 100% de seguridad. Trataremos de aprender cuáles son las técnicas más habituales de acuerdo a un determinado objetivo para trabajar sobre ellas. La seguridad, reitero, al 100% no existe. No podemos vender como especialistas en seguridad esa garantía.
Trataremos, en el mejor de los casos, de evitar contingencias. Trataremos, en el mejor de los casos, de minimizar las consecuencias de la ocurrencia de esas contingencias. Y antes de seguir, tomo el ejemplo de las catástrofes naturales. Una catástrofe natural, ¿cuál podría ser? Cualquiera que me responda, habilite el micrófono. Inundación. Bien, una inundación. No vamos a poder evitar una inundación, ¿sí? Hablemos de una inundación no producto de una falla en un sistema de circulación de agua dentro de un edificio. Hablemos de una inundación que tiene que ver con un fenómeno natural. De eso estamos hablando. No la vamos a poder evitar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si estamos, y me voy a ubicar geográficamente, cerca de un río, cerca de una fuente de agua que eventualmente se puede llegar a inundar, yo tendré que tomar medidas de prevención, pero no voy a poder evitar la inundación. Tendré que tratar de tomar medidas que me permitan a mí que la ocurrencia de esa contingencia, la inundación, me afecte de la menor manera posible la protección informática, tanto de recursos como de datos e información. Bien, ¿estamos de acuerdo? Entonces, no hay seguridad al 100%. Vamos a buscar durante el desarrollo de la cátedra y con las restricciones que comentábamos antes, no vamos a poder abarcar en una materia cuatrimestral la profundidad de los conceptos. Tengo propuesta del departamento para armar otra carrera, perdón, no una carrera, otra materia que sea complemento, en fin, pero la materia como está estructurada tiende a darles a ustedes herramientas para poder evaluar todo lo que tiene que ver con la protección de la información. Dicho esto, ahora una pequeña introducción a la cátedra, ¿sí? La cátedra de Seguridad Informática está formada por 3 docentes. En mi caso, yo soy el ingeniero Ricardo Corbella, soy el jefe de cátedra, está el ingeniero Sacur y el ingeniero Arias, que obviamente conformamos los 3 la mesa de exámenes. Esto por si en alguna oportunidad necesitan recurrir a algún de los otros docentes de la cátedra. Está, reitero, el ingeniero Sacur y el ingeniero Arias. Ellos dictan la materia en el primer cuatrimestre, a mí me toca en el segundo, y obviamente partimos de los mismos conceptos. Bueno, acá repaso nuevamente y sigo insistiendo, vamos a pedir micrófonos apagados por una cuestión de comodidad en el desarrollo de las clases, tanto de parte de ustedes como mía, activar las cámaras, ¿sí? Y mantener el control de la asistencia. Les reitero, vamos a hacer una pequeña pausa, veo si lo puedo solucionar ahora para que ustedes puedan seguir consignándose. Bueno, acá venía una pregunta típica. ¿Qué entienden ustedes por seguridad informática? ¿Sí? Y nos llevaba su buen tiempo escucharlos a todos. Esto lo hacíamos muy dinámicamente en una clase presencial, viendo quién podía aportar distintas cosas, pero en un entorno virtual se nos complica. Entonces, de alguna forma, suplo eso con lo que acabamos de charlar, que es lo que abarca la seguridad informática. Yo creo que vamos aclarando ideas, vamos acercando los conceptos sobre los cuales trabajaremos. Entonces, empecemos diciendo que hay 3 pilares que tienen que ver con ciberseguridad. Recuerden que hemos dicho ya que ciberseguridad es la vedette, si se quiere, de la seguridad informática, porque aparece en todos lados. Es lo que van a encontrar en noticias difundidas regularmente por los distintos medios televisivos, radiales, diarios, obviamente por internet. Es la que mayor presencia tiene por su contenido, pero que no necesariamente involucra lo que tiene que ver con toda la protección de la información.
Y entonces esos tres pilares que hace referencia son comprender, segundo lugar, identificar y tercer lugar, predecir. Esto tiene que ver con una metodología de trabajo a la cual vamos a hacer una mayor referencia y profundidad. Otra de las condiciones que marca el estado actual de la seguridad informática es la necesidad de incorporar personal que se dedique específicamente a los conceptos de seguridad informática, dentro de la cual está la ciberseguridad. Y fíjense en esta noticia, es vieja, pero no desactualizada, de que el 35% de las compañías no cuenta con un responsable de la seguridad de la información. Yo le puse alguna vez en la página la exigencia que hay desde el punto de vista laboral de especialistas en seguridad de la información, que tiene que ver con distintos aspectos como lo vamos a ir notando. Fíjense que acá aparece el backup. Y si yo les pido que busquen dentro del medio alguna noticia que tenga que ver con la falla de backup, ¿no?, es difícil que la consigan, salvo que estén en un ámbito muy específico. Simplemente este párrafo que está acá destacado, ¿sí? Los CIOs no pueden proteger a sus organizaciones de todo, por lo que necesitan crear un conjunto sostenible de controles que equilibre su necesidad de proteger sus negocios con su necesidad de ejecutar. Primero aclaremos CIO. El concepto de CIO vendría algo así como el responsable del área informática de una organización. Hoy estos términos lo vamos a ver quizás más adelante. Está el concepto del SEO, el concepto del CIO y muchos más acrónimos que tienen que ver fundamentalmente con quienes están a cargo de distintas áreas de las infraestructuras de seguridad informática. Bueno, ¿cómo me preparo para entender seguridad informática? Hay bibliografía, van a encontrarla dentro del capítulo 1, que habla de una respuesta que se da a esa pregunta desde el punto de vista de Iberoamérica, es decir, de España y los países latinoamericanos. ¿Cuál es la conceptualización de nuestra región respecto de la seguridad informática como especialidad? ¿Está? O sea, ¿qué debe saber una persona que se dedica a la seguridad informática? De otro punto de vista, en los países anglosajones, cuyo mayor ejemplo, como siempre, ha sido en los Estados Unidos, y en este caso la IEEE. La IEEE es una organización que tiene sus años ya y que engloba a todos los especialistas en ingeniería eléctrica y electrónica, de ahí su sigla, pero que obviamente ha incorporado ya hace mucho tiempo un capítulo de computación. Y dentro del capítulo de computación, por supuesto, los aspectos referidos a seguridad informática. Y también ahí hacen referencia al currículum que debería tener un especialista en seguridad de la información. También está dentro de los contenidos del capítulo 1. Respecto de eso, una aclaración. Yo trato de mantener actualizada la información por ahí. Si encuentran algún link que está desactualizado, que no le hace llegar a la documentación y se les interesa, me hacen saber y yo corregiré y eventualmente lo actualizaré al link. ¿Sí? Esto de aquí en más, en cualquier punto que se encuentre dentro de los capítulos. Y acá nos ponen: la seguridad informática podría ser el objetivo principal de un currículum que debería investigar los fundamentos y enfoques técnicos de la seguridad con una profundidad considerable. Y esto un poco haciendo argumentación de que en la materia no podemos tener esa profundización considerable
porque no nos dan los tiempos, como van a ir ustedes entendiendo en la medida que vamos avanzando. Un currículum de ingeniería relacionado con la ciencia y la computación podría elegir la seguridad informática como una propiedad importante a ser considerada a lo largo de todos los estudios. Quien desarrolla una aplicación, quien desarrolla un sistema, quien programa una aplicación, quien define una estructura de conectividad entre computadoras, servidores y medios de telecomunicación, debería tener los principios de seguridad de la información en ese enfoque del diseño para que después esto funcione adecuadamente. ¿Qué necesito saber para ser un especialista en seguridad informática? Que no lo vamos a hacer cuando terminemos la cátedra. Vamos a tener conceptos, conocimientos y nos abrirá la puerta para profundizar. Pero fíjense en ustedes, y algunos quizás ya estén en este nivel. Principios de matemática discreta. Teoría de la información. En una época yo enseñaba comunicaciones y ahí aprendíamos teoría de la información. ¿Sí? Los principios de Shannon, si algunos ya la cursado y demás. Bueno, teoría de la información, pero a un nivel bastante complejo. Complejidad de algoritmos, seguramente algo ambiguo. Sistema de cifra, simétrica y asimétrica. Cifrado de información. Algo que acá vamos a profundizar bastante, tiene que ver con los conceptos de cifrado de información. Pero conocer los algoritmos desde el punto de vista de su esencia escapa totalmente a lo que podríamos hacer. Requeriríamos una materia específica de cifrado. Firma digital, autoridad de certificación, también vamos a ver ese capítulo. Aplicaciones seguras sobre redes, autenticación, también vamos a hablar de eso. Protocolos criptográficos, ¿sí? Las páginas seguras, las páginas que normalmente vamos a interpretar dentro de los análisis que vamos a tener, tienen que ver con Internet, que obviamente están dentro de ese entorno. Planes de contingencia y recuperación. Vamos a ver backup y recuperación y todo lo que ello implica. A través de lo que llamamos las políticas, ¿sí? Vamos a ver el control de acceso a los respaldos, la protección física de datos y el derecho informático. El derecho informático desde el punto de vista de que cuál es la garantía que tenemos para el control y el acceso a las propiedades características de la información. Obviamente el comercio electrónico y la auditoría informática, el peritaje. Todos estos temas los vamos a tratar en la materia. Todos. El mucho más nos va a quedar como un pendiente. Pero el análisis en profundidad de estos temas escapa a lo que podríamos hacer dentro de la cátedra en sí. Ahora les presento formalmente una cosa muy rápida, pero para que nos ubiquemos en el contenido de la materia. La materia está dividida en 7 capítulos y ahí empiezan ustedes, si me van siguiendo, a encontrar los temas que hemos estado mencionando en los últimos minutos. El capítulo 1 es conceptual, ¿sí? Vamos a empezar a hablar de las propiedades características de la información. Yo he mencionado contingencia, he mencionado confidencialidad, he mencionado privacidad, y si quisiéramos conceptualizarlo, encontraríamos distintos conceptos. Entonces, en principio vamos a formalizar esos conceptos. Eso lo comenzamos hoy, lo completamos la semana que viene. El capítulo 1. El capítulo 2 habla de la protección informática y ya nos permite organizarnos en cuanto a cuáles van a ser los conceptos que involucra la protección informática como un tópico más general que la seguridad informática. Uno de los aspectos más relevantes
de la protección informática son las políticas de seguridad. Un tema fundamental. Tema fundamental. Una organización que no tiene una norma o un procedimiento que le permita establecer los principios que van a regir el funcionamiento de una organización, va a estar con una carencia importante en cuanto a su funcionalidad desde el punto de vista de la protección informática. También esto lo vamos a empezar a ver en el segundo capítulo, y ya cuando lleguemos a la tercera clase cerraremos el capítulo 1 y el capítulo 2. A partir del capítulo 3, ahí empiezan las medidas que tienen que ver con los distintos aspectos que tenemos que conocer para llevar a cabo la protección informática. En principio están lo que vamos a denominar medidas de control, y en el capítulo 4, la que son medidas de seguridad. Medidas de control, capítulo 3, capítulo 4, medidas de seguridad. ¿Sí? Ya vamos a ver por qué la hemos distinguido y cuál es el alcance. Dentro de eso van a encontrar el respaldo, van a encontrar los controles de acceso, van a encontrar los distintos niveles. Perdón. El capítulo 5 ya nos habla de las redes múltiples de usuarios. Hoy a través de Internet todas prácticamente son redes de múltiples usuarios. Aclararemos ese concepto. El capítulo 6 es un capítulo aparte y especial que tiene que ver con la seguridad y que habla de los códigos maliciosos. Todos los códigos maliciosos involucran un conjunto bastante numeroso de virus, antivirus, gusanos, ransomware, ¿sí? En fin, un conjunto de términos que analizaremos ahí y que son los que tienen una mayor presencia. Como último capítulo está el de auditoría. La auditoría la vamos restringiendo dentro de la cátedra porque ya tienen más adelante, en quinto año, ustedes una materia que es auditoría informática. Pero dada su estrecha relación con seguridad informática, nos tomamos un tiempo para hablar de de auditoría informática, con lo cual cerramos el esquema del cursado. Bueno, estoy hablando mucho, obviamente es una presentación, pero si tienen alguna duda, estoy abierto a responderla ahora. Bueno, no hay duda. Bien. Vamos a ver quiénes están presentes. A ver, Calliza. Calliza. Calliza, bien, perfecto. Carrizo, Joana. Presente, profe. Bien. Habilitemos la cámara, Carrizo, por favor, para más adelante, ¿no? Está habilitado. Bien, no te veía en línea. Cruz. Ezequiel. Te veo, pero no te escucho. ¿Tenés algún problema en el micrófono? ¿Me escucha? Ahí está, ahora sí. Bien, perfecto. Ahí estamos. Gordillo, no lo veo presente. Lorca. Presente, profesor. Bien, listo. Miranda. Presente, profe. Bien, listo. Nieva. Bueno, no sé si lo ubican a Nieva, pero no me figura dentro del aula virtual. No sé si tiene algún problema, pero si lo conocen, que vaya viendo, porque él está inscrito en el CISACAL, pero no lo han transferido. No sé si por algún problema de correlatividad o alguna otra cuestión. Simplemente, si lo conocen, le avisa. Oliva. Presente. Bien, Oliva. Pérez. No está Pérez.
Teseira. Bueno, tampoco. Bueno. Ya más o menos lo voy ubicando. Vamos a ver, vamos a empezar a introducirnos en el capítulo 1. Les reitero, los capítulos están en el aula virtual. Recomiendo que lo vayan descargando. Por una cuestión de funcionamiento del aula virtual, si ustedes no rinden la materia mientras están inscritos regularmente, después no pueden acceder a la página, no van a poder tenerlo. Entonces, me pasa con alumnos de otras promociones, 2018, 2017, 2019, incluso que quieren rendir y no tienen los apuntes y no pueden acceder al aula virtual. Entonces vayan descargándolo, por lo menos el contenido que está cargado de cada uno de los temas, para que eventualmente cuando les toque rendir, si es el caso, tengan la bibliografía adecuada. No obstante, yo les recomiendo siempre actualizarse, porque vamos a hacer distintos tipos de actualizaciones en los contenidos de la página. Pero pasado la validez de este cuatrimestre, se borra el aula virtual, la matriculación de los alumnos del aula virtual, y ya no van a poder acceder si van a rendir, supongamos, en mayo del año que viene o cuando fuese. Entonces, descarguen los contenidos de los PDF. Hoy vamos a avanzar muy poco respecto al contenido, lo vamos a cerrar la semana que viene, ya con un cuestionario. El cuestionario sí va a abarcar más de los temas que vamos a ver ahora, ¿sí? O sea que para poder responder algunas de las cuestiones que se plantean en el cuestionario número 1, van a tener que buscar dentro de esta unidad 1, capítulo 1, que tienen en pantalla. Y acá aparece el principio sobre el cual nosotros regimos la seguridad informática. Alguna vez yo había propuesto que hablemos de la materia como protección informática. Es más completa de la seguridad. Pero bueno, quedó por una cuestión de organización de la facultad, como lo estamos mencionando. Y dentro de la protección informática, ¿a nosotros qué nos interesa? Nos interesa proteger la información. ¿Y qué significa proteger la información? Significa garantizar, de alguna forma, sus propiedades características, que son muchas, pero que desde el punto de vista de la seguridad informática, a nosotros nos lleva a 4 puntuales. Integridad. La información debe ser íntegra. Yo creo que ustedes no pueden dudar en ese concepto. Si ustedes reciben un informe a través de Internet, deben tener la certeza de que los datos que ahí figuran son ciertos, que no han sido modificados maliciosamente o no, ¿sí? Necesitan garantizar la integridad. Cuando en una empresa se está trabajando con un sistema de stock, quien gestiona ese sistema de stock debe tener la garantía de que el stock hace referencia a la realidad, a la integridad de la información. ¿Sí? Entonces, en base a eso, hablamos de integridad de la información. Si nosotros establecemos medidas que tienden a garantizar la integridad de la información, estamos protegiendo esa información. Por eso una de las propiedades características es la integridad. Después está la operatividad o disponibilidad. Sigo con un PowerPoint.
integridad, ¿sí? En general, el término integridad hace referencia a una cualidad de íntegro e indica que no carece de ninguna de sus partes, ¿sí? Un registro que tenga todos los campos, que todos los campos estén de acuerdo al diseño de ese campo, que el campo numérico lo sea así, que el alfanumérico sea tal cual, etcétera, etcétera. Algo que ustedes ya conocen perfectamente en lo referencial. Podríamos decir que la integridad existe cuando la información no difiere de la contenido en sus documentos originales y no ha sido accidentalmente o maliciosamente alterada o destruida. Cuando estemos dentro de este concepto, cuando podamos garantizar este concepto, hablaremos de integridad, algo que vamos a buscar nosotros de garantizar. Estamos hablando de la operatividad. Por operatividad o disponibilidad entenderemos la capacidad de tener los datos accesibles para ser procesados y o consultados cuando un usuario y o proceso debidamente habilitado los requiere. Un sistema no disponible es tan malo como no tener sistema. No sirve. Esto es como que nosotros tenemos un sistema y cuando los usuarios necesitan acceder a un aplicativo que corre sobre el sistema, no pueden acceder al aplicativo porque no anda la conectividad, no anda la conexión en red, se ha hecho a perder la electrónica de comunicación, el servidor está caído, entonces no está disponible. ¿De qué me vale a mí tener un sistema cuando el usuario que necesita utilizarlo no puede acceder a ese recurso? ¿Sí? Entonces, cuando esto falle, estará faltando otro principio de la información, el de la operatividad y disponibilidad. Entonces, como responsables de la protección de la información, nos preocuparemos por garantizar o tratar de garantizar que siempre sea operativo o esté disponible los datos o los sistemas para los usuarios. Ejemplo, hablamos de inundaciones recién como una catástrofe de origen natural. Si nuestros datos son tan críticos y existe esta contingencia, es decir, hay una inundación, tendríamos que buscar una medida que nos permita garantizar, quizás con un área duplicada, con un sector externo al área informática que pueda dar respuesta a el funcionamiento de este sistema. Entonces, por la inundación el sistema dejó de estar disponible. Se está afectando una propiedad característica de la información. Entonces está fallando la protección de la información. ¿Qué medidas puedo tomar yo? Duplicarlo. ¿Sí? Duplicar los sistemas. Hoy en día podemos usar otra vez la nube, si está en nuestra posibilidad, en un segundo site. En fin, deberemos ver cómo protegemos, si nuestro sistema es crítica, frente a una contingencia de origen natural, estamos preparados para esa medida de protección. Se van dando cuenta cómo vamos encajando un análisis de una contingencia, la inundación, con una medida de protección que tienda a garantizar, en este caso, la disponibilidad. Confidencialidad o privacidad. Acá hay un salto, pero el salto lo vamos a aclarar más adelante. Y acá, ¿qué es lo que buscamos? Por confidencialidad o privacidad, tenemos la garantía de que la información sea solo conocida por personas y o procesos debidamente autorizados. En términos de seguridad de la información, la confidencialidad hace referencia a la necesidad de ocultar o mantener el secreto sobre determinada información o recursos. El objeto de la confidencialidad es, entonces, prevenir la divulgación no autorizada de la información. En general, cualquier organización pública o privada y de cualquier ámbito de actuación requiere que cierta información no sea cedida por diferentes motivos. Entonces, ¿cuál es el riesgo que puede afectar la confidencialidad? Bueno, vamos a encontrar mucho, ¿sí? Hacía referencia yo al ransomware, ¿sí? Era
una contingencia que tenía que ver con un código malicioso que afectaba la privacidad de la información, porque alguien más que no tenía los derechos, los privilegios para acceder a la información, ha logrado accederla. Y en este caso incluso ha llegado a ocultarla del resto de los recursos de la organización. Ahí nos preocuparemos entonces cuando de alguna manera yo tenga que distinguir entre la información. Cuando yo tenga que distinguir en que voy a tener usuarios que pueden consultar la información, pero también voy a tener usuarios que pueden modificarla. Entonces tengo que distinguir, ¿sí? La información puede estar disponible para algunos y puede ser modificable para otros. Esto va a depender de una estructura que tenga que ver con el criterio de confidencialidad o de privacidad que defina una organización. Y por último, la propiedad de la autenticidad. Esta es una introducción de la cátedra. Incluso en la bibliografía por ahí van a encontrar las tres anteriores. Es decir, integridad, operatividad y confidencialidad. Pero no se habla de la autenticidad y nosotros la hemos puesto como una propiedad característica muy importante de la información. Más en estas épocas en que es necesario tener certeza de quién nos ha enviado información, fundamentalmente por los distintos medios que nos ofrece Internet, y además tener la garantía de a quien hemos enviado información la haya recibido, por un lado, y por otro lado que solo él o los destinatarios la hayan referido. Eso se refiere por autenticidad. Debemos entender la propiedad de poder reconocer y certificar el origen y o destino de la información, como así la documentación que la sustenta. Para aclarar esta última frase, la documentación que la sustenta. Yo tengo un sistema de facturación, ¿sí? Imagínense que estoy trabajando con un sistema de facturación, donde la factura es un documento en papel. Y hay un operador que es el encargado de cargar esa factura en nuestro sistema. Entonces el operador va a tomar la factura, va a ver el cliente, va a ver la fecha, va a ver qué es lo que hemos vendido, la cantidad, los importes, y lo va a volcar en el sistema. Obviamente, el usuario deberá estar autorizado a acceder a este sistema. ¿Y qué es la documentación que la sustenta? La factura en papel. Como esto viene de un documento externo al sistema, lo único que va a garantizar que el operador, donde dice que vendió 3.000 pesos, sean 3.000 pesos y no sean 5.000, y que el operador por error, ¿sí? Sin intención, o por mala intención, modifique ese dato. ¿Está? Entonces, el origen de la información es ese soporte en papel. Y yo tengo que garantizar el origen, la autenticidad de esa información dentro del sistema. Obviamente acá quedará quizás una auditoría, un control posterior, un control de documentación que me permita certificar que así se ha procedido en la carga de esa información. ¿Está? Eso es cuando hablamos de autenticidad. Y reitero, usted quiere mandar un mail a su compañero y que solo lo reciba a su compañero. Necesitan certificar eso. Como vamos a hacer nosotros en algún momento, después cuando yo les voy a pedir que me manden un mail, que ese mail esté cifrado y que yo solo lo pueda descifrar. O sea, ese tipo de cuestiones tienen que ver con la garantía, ¿sí?, de certificar el origen, me lo enviaron ustedes, y el destino solo lo recibí yo. ¿Está? Bien. Es también conocido como integridad de origen, ya que puede afectar su exactitud, credibilidad y confianza que la persona y los procesos ponen en la información. Bien. Bueno, bastante para una introducción. Recuerden, vamos a trabajar sobre los contenidos de este capítulo, donde están dispersos muchos de los conceptos que hemos estado llevando, pero volvemos sobre ellos la próxima clase. Me voy a ver a Laura virtual un segundo a ver qué nos ocurre con la asistencia.
Bueno. No, aparentemente está todo bien. Quizás falte algo desde la gente del aula virtual. Bueno, hoy le considero como válida la información que he recogido yo y ya veremos si lo solucionamos para la semana entrante. ¿De acuerdo? Bien. Bueno. ¿Alguna consulta? Recording stopped. Listo. Quedamos entonces en vernos el martes que viene a horas 14. ¿Sí? Recuerden los principios y a partir del jueves van a tener en el aula virtual el cuestionario que va a corresponder al trabajo práctico número 1. En la medida de lo posible, traten de enviármelo entre sábado y domingo, así yo puedo corregirlos el fin de semana, a más tardar el lunes, para tenerlo lista la respuesta para el martes. ¿De acuerdo? Muy bien. Listo, señores y señoritas. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Gracias, Hasta luego, Chao, chao. profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego.